en primer lugar, la palabra para vosotros, si hay alguna cuestión a clarificar. Profesora Rocera. Simplemente la sorpresa que me llevé yo cuando fui a San Dámaso a dar clase y Manu me encargó el curso de exequias. Entonces, pues, yo poco a poco, como lo he dado varias veces, he ido viendo lo que Manu quería transmitirme, que nunca me lo dijo explícito, pero sí oyéndole a él, y cosas que yo tengo que transmitir en este curso sobre las exequias, que Manu quiere que yo las transmita, son las que he escuchado aquí, me parece. Bueno, mi primer ministerio como ministro fue capellán de un cementerio. Me acuerdo, era yo seminarista cuando le dije a José María García Higuera, en Madrid es un hombre venerable porque es un obispo que tiene fama de santo entre nosotros, ¿no? Yo era seminarista cuando le dije que yo no quería ser cura, que no podía ser cura. Se quedó, hermano, es que me dan mucho miedo los muertos. Y yo soy incapaz de ver un difunto. ¿Cómo sería el señor que, ya me lo conoce, nos conocimos de seminaristas? Mi primer encargo ministerial, me acuerdo que mi párroco era Braulio Rodríguez Plaza, me dice, te han dado la primera en la frente. Nos a él y a mí capellanes del cementerio de San Isidro, a Braulio y a mí, los dos juntos. Yo era diácono suyo. Y no solamente he aprendido, sino que también he tenido que enseñar, pero sobre todo he aprendido la celebración. He sido días y días, todos los días, en la capilla del cementerio, acompañando todos los días a los difuntos a la fosa. El ritual lo he trabajado por el Salmo 113, 117, el 22, el subvenite, el sursum corda. Pero realmente sí que creo que lo que se ha dicho es verdad. Estamos ante una celebración eminentemente mistagógica. Si se hace bien, la gente capta algo, porque el misterio... En un bautismo tú puedes llegar tarde, no llegues un minuto tarde a un entierro, porque ese minuto que llegas tarde al cementerio, el capellán que llega tarde, para la gente es un siglo, porque es el misterio el que te está interpelando, porque para mí no es nadie, pero es su padre, su madre la que estamos enterrando, es una fractura en la vida, es un momento para iluminar desde la gracia. El encender el cirio pascual es sublime, A veces no precisamos muchas municiones, sino simplemente celebrar bien, ¿no? O lo que usted ha dicho, padre, el quemar el incienso. Fíjate, en todos los entierros, siendo párroco, una parroquia muy populosa en Carabanchel, yo cuando era párroco nunca dejé que un vicario parroquial hiciese unas exequias. Nunca. Yo personalmente presidía todos los funerales, para que hubiese el pastor concreto. Cualquier otro sacramento, la misa dominical, pero las exequias, siempre con el canto, con el agua bendita, con el cirio pascual, con el incienso, cuidando a la gente, porque es un momento de gracia, y un momento de oración, es mi testimonio únicamente. Vamos a ver si ponemos un poco de ánimo. Dos cuestiones al profesor González. Manuel, en primer lugar, la respuesta a la pregunta de las monjas, ¿qué hay en la fe que no sea europeo? Pues casi todo lo más importante no es europeo, ¿no? Los protagonistas principales de la fe no son europeos, son todos asiáticos, ¿no? Del Medio Oriente. La cuna geográfica, la cuna lingüística, la cuna cultural, que es semítica, que no es griega, ¿no? Y también la proyección misionera. Digo esto porque digamos que nosotros europeos estamos tentados en siempre insistir en la dimensión, digamos, helenística de la fe cristiana y todo esto, y nos olvidamos del eslabón perdido que son los siríacos, ¿no? Y de estas iglesias que todavía conservan, digamos, las raíces de la fe cristiana en una matriz cultural y geográfica que precisamente no es europea. Después, respecto a tu apología que comparto, sobre la importancia de la formación en la eucología, yo creo que es muy importante y estoy de acuerdo, pero creo que tiene una debilidad. Y es que la eucología ocupa un espacio y un tiempo mínimo en la celebración. Y si además no la acompañamos de los signos no verbales correspondientes, pasa fácilmente desapercibida. Entonces aquí yo creo que los liturgistas en general tenemos un sesgo hacia los textos, ¿no?
los estudios y los comentarios de las colectas hasta la saciedad, pero la colecta pasa, yo creo que la mayoría de las veces, desapercibida, ¿no? Entonces yo creo que esta es una debilidad y me gustaría saber cómo la afrontas. Pero justamente antes era el segundo presupuesto. El primer presupuesto he dicho la capacidad simbólica, he dicho silencio, música, gestos, no rezamos con él. Nadie va a dudar que yo soy más mozarabista que los mozárabes, pero mi gran crítica a la reforma del rito mozárabe es esta. A Pinel fue directamente que se habían preocupado de dictar textos, pero no tenemos rúbricas. Yo participé los 5 años en la reforma de Salamanca, la catedral de Salamanca, es que era una catequesis aquel misal que tenemos. Es una pura catequesis, son textos sin saber qué hacemos con los textos. Es decir, ese es el gran problema que tenemos, porque nadie ha abordado la dimensión puramente antropológica. Entonces, ciertamente los textos hay que estudiarlos en un contexto, y eso es fundamental. Y ahí está el silencio, ahí está la música, ahí están las procesiones, se ha hablado de esto. O sea, porque rezamos, es todo el cuerpo el que está en funcionamiento, es toda la persona en definitiva. Pues te agradezco mucho esta intervención porque yo he hablado de la importancia de la oncología, es que no se pueden hablar. Y claro, acordaos, ahí está mi profesor Farnés, que cuando yo en el año 2004 en Valencia me atreví a publicar aquel artículo sobre Oriente en Versus, se me levantó toda la asamblea en contra de mí. O sea, claro, todavía no estaba Ratzinger de Papa, y yo dije, yo no pienso cambiar nada. Pero sí que creo que somos hombres científicos y tenemos que saber científicamente los porqués de las cosas. Cuándo aparecen, qué siglo, qué sentido tiene, y no tener miedo a las cosas, porque si en el mundo mozárabe se ha mantenido, si en el mundo oriental se ha mantenido, los romanos hemos hecho una opción, que es lícita y válida, que es celebrar cara al pueblo. Pero eso no es un absoluto. Eso no es un absoluto. La dimensión simbólica es importante. Yo celebro todas las semanas en el rito hispano, todas las semanas, desde que me ordené, y la iglesia está llena de fieles, es un día laborable, y celebramos hacia Oriente. Y eso también a la gente le llega, ¿eh? O sea, que eso es interesante. Sí, luego también hay que recordar que la ordenación general del misal romano, cuando habla de la homilía, dice que la homilía tiene que tratar sobre la palabra de Dios, pero también es sacrotexto. Es decir, que la homilía se puede versar sobre la eucología. ¿Cuántas veces hemos escuchado una homilía que glose la colecta? Yo la hago. Y por otra parte, hace poco recuerdo una cosa que me gustó mucho, fue cómo está prevista hacer una breve monición antes de empezar la anáfora, porque la anáfora es el Santa Santorum de la celebración. Y entonces, a veces, la homilía la hace el organista. ¿Cómo? Tocando 15 segundos. Acaba la superoblata, acaba las ofrendas, el organista toca 10 segundos y empieza el diálogo introductorio de la anáfora. Ha hecho su monición, pero es musical. Gracias, profesores. A mí me gustaría abundar un poco en el tema de las exequias. Y concretamente, para todos los 4 va esto, es decir, ¿cuál es su valoración del hecho de que en distintos lugares las exequias sean regularmente celebradas en los tanatorios y no en las iglesias parroquiales? Entonces, no sé, porque es un tema pastoral litúrgico, pero que también me parece que encaja bien con lo que estamos hablando hoy, que es la evangelización. Es decir, se puede evangelizar del mismo modo en un espacio, digamos, anónimo o más bien neutro, o el plus que da el espacio sacro, esto confiere algo que ayuda muchísimo a la mistagogía. Yo solo diría una aportación sobre los miembros pueden decir. Yo diría un aspecto solo. Es donde fue bautizado muchas veces, a veces no. Y también es muy importante, es la iglesia que te ha llevado allí para bautizar, es la iglesia que te acompaña en tu sepelio, ¿no? Y después diría otra cosa, que es, para mí es importante el lugar, pero también los signos, que a veces en un tanatorio es imposible, porque la empresa o lo que te facilita, en primer lugar, la Eucaristía. Tenemos tanatorios que es
los obispos han dicho que es mejor no celebrarla allí, celebrarla en la parroquia, ¿no? Pero es el incienso, la misma orientación hacia el altar, que no hay altar, ¿no? Todo es una cuestión de gestos o símbolos o signos que yo diría, y aquí daría mucha importancia, dicho el profesor, de que la liturgia también es corpórea, ¿eh? Y todo el cuerpo entra en juego, todo el cuerpo rinde culto a Dios, todo el cuerpo es un lenguaje, que es el lenguaje no verbal, que es muy expresivo ante las últimas preguntas, que es mejor el silencio litúrgico, que nos abre el misterio que estamos celebrando y al mismo tiempo el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, que en este momento nos afecta a todos. Mi experiencia pequeña, pero que puedo aportar, es, en primer lugar, yo quisiera romper una lanza en favor de los presbíteros y diáconos que atienden los tanatorios. Son personas, de verdad, los que yo he encontrado siempre, en todas partes, son personas extraordinarias con una gran vocación de servicio y con una atención exquisita, y es algo muy duro trabajar allí. En segundo lugar, yo constato, como todos, ¿no? Constatamos la dificultad de celebrar según los libros litúrgicos en un tanatorio. Entonces uno puede intentar, en fin, exprimir al máximo la celebración, intentar dar el máximo de sentido, pero hay muchas dificultades. Es verdad, sin embargo, que bueno, a pesar de todo es posible hacer algo. Evidentemente, en el otro extremo está mi experiencia de las celebraciones de las exequias en el monasterio, ¿no? Donde allí puede funcionar todo, ¿no? Incluso un coro polifónico en la celebración, ¿no? Pero evidentemente creo que lo ideal es en la iglesia. La liturgia es el término de la evangelización. Mejor dicho, la evangelización tiene como finalidad conducir a la celebración, pero en los procesos catequéticos son importantes los momentos celebrativos. ¿Qué decir a todo esto?, pregunta él. Si hay alguien de la mesa que quiere también. Yo no tengo mucho que comentar porque estoy de acuerdo con la pregunta, simplemente ahora se me ocurre, pues, estas cosas de improvisar siempre tienen poco valor, porque es lo que se me ocurre en este momento, pero en fin, sin ánimo de aportar nada nuevo, la presencia de la liturgia en la catequesis. Bueno, esto es un tema gordo, ¿eh? Yo entiendo que aunque estemos todos de acuerdo en que el cristianismo es encuentro con el resucitado, luego la catequesis se orienta a la información doctrinal del chaval, ¿no? Y claro, ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, cómo ser más sensibles a la mistagogía en la catequesis, ¿no? Bueno, esto nos remite también a la formación litúrgica de los presbíteros en el seminario, y esto nos abre muchas puertas que ahora pues yo no tengo ordenadas en la cabeza de cómo exponer, ¿no? Pero me parece que hay un tema, ¿no? Catequesis y liturgia. Quizá habría que recuperar aquí la participación gradual en la liturgia, ¿no? Es decir, los catecúmenos se van incorporando progresivamente a la celebración. No entran de golpe en toda la celebración y están presentes en toda la celebración, sino que hay una incorporación progresiva. En este sentido quizá podría ser algo a recuperar. Yo solo diría un aspecto que el RICA, que es la Organización Cristiana de Adultos, nosotros conocemos, ¿no? Cómo va jalonando un poco la catequesis, que es la formación, por una celebración. Y aquí por una cuestión muy concreta, porque la celebración afecta globalmente a toda la persona, no solo la cabeza o los sentimientos que podríamos dar en una catequesis formal, sino como la celebración ya tiene elementos catequéticos en la celebración, pero no es catequesis formal, porque hay que ser una cuestión sistemática de la catequesis, siguiendo el credo o el catecismo de la Iglesia Católica o lo que sea. Bueno, la Iglesia, si en sí misma está bien hecha la celebración, la liturgia está bien hecha, por sí misma ya evangeliza, que lo ha dicho el profesor Rocé, no es la función primera, pero aparte también existe.
Siguiendo esta línea hay otra pregunta que dice lo siguiente. La liturgia ciertamente evangeliza, especialmente a los fieles que participan en ella, pero, pregunta, ¿también a los ateos, agnósticos, puntos suspensivos? Recordemos que tradicionalmente los catecúmenos se retiraban después de la liturgia de la palabra, porque se consideraba que la liturgia es para los ya iniciados. Queda el interrogante. ¿También para los ateos, para los agnósticos? ¿Alguna experiencia al respecto? Te remito a dos cosas. Una la ha indicado muy bien el profesor Paul Claudel, ahí está dicho. Unas vísperas, magnífica, día de Navidad. Segundo, magnífico también, hay que leer sus escritos, muy desconocidos, no al catolicismo romano, sino al Oriente Bizantino, Olivier Clément. Leed El otro sol de Olivier Clément. Él da la respuesta en un librito pequeño, magnífico. ¿Qué está pasando en Francia en este momento? Que la mayoría en este momento, 2013, la mayoría de las conversiones al cristianismo pasan por Bizancio. No digo más, ¿eh? Es gente no creyente, no bautizada. Y cómo la celebración, y la primera parte de la celebración es muy importante, y en un mundo además, vuelvo a mi experiencia en Inglaterra, donde una gran parte de los católicos no pueden comulgar por situación irregular, no pueden comulgar, y lo que está haciendo la catequesis que se hace ahora, la comunión espiritual con el Evangelio, o la comunión espiritual que significa la bendición. Es decir, hay un acercamiento progresivo, ¿eh? No todo el mundo está en la misma situación. Yo creo que esto hay que potenciarlo bastante, ¿no? Yo diría simplemente eso, estos dos, recuperar la expresión que tú has dicho de Paul Claudel y yo la enriquecería con Olivier Clément. Yo sostengo que hay dos comuniones en la misa, ¿eh? La comunión con el cuerpo y la comunión con la palabra. En realidad decir que la Santa Misa es liturgia eucarística y liturgia, mesa del pan y mesa del cuerpo, en definitiva es reflejar litúrgicamente una realidad cristológica, que es que aquel que es palabra, verbo, logos del Padre, ha dicho, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, que en la persona del logos se realice la palabra y pan, por eso los judíos llamaban, por eso en la tradición judía Cristo es maná bendito, significa que estas dos mesas admiten dos comuniones. Si es irregular hay que separarse de la mesa del pan, pero la mesa de la palabra, la comunión con la palabra, la expresa impresionantemente bien la vigilia de Pascua, cuando en la segunda lectura, que todas las tropas del faraón se hunden, entonces dice, y entonces el pueblo de Dios hizo este canto, y no se dice palabra de Dios, sino que la asamblea pasa a cantar lo que cantó Israel al ver la victoria. Y eso es inmersión en el misterio, eso es comunión con la palabra. Eso hay que saberlo vivirlo, eso hay que saber vivirlo en las misas feriales día a día, que es comunión con la palabra. A lo mejor la vida espiritual crece, déjanos interpelar por la palabra de cada día. Una pregunta dirigida al doctor Manuel González. Ha mencionado en su ponencia la importancia de la catequesis litúrgica, partiendo de los ritos y de las oraciones para lograr una buena mistagogía que pone en juego la misma lex credendi. Pregunta: ¿qué sucede con todos aquellos que se acercan a celebrar los santos misterios? Paréntesis. Celebraciones de las primeras comuniones, exequias, matrimonios, paréntesis. Sin esta catequesis. ¿De qué manera, si es posible? Yo creo que no, dice el autor de la pregunta. ¿De qué manera podríamos remediar esta carencia catequética, a menudo imposible? Entiendo que quiere decir a menudo imposible de remediar. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Primero, confiar en la gracia de Dios, que es objetivo, ¿eh? O sea, tantas veces nosotros mismos, de pequeños, nos hemos acercado a los sacramentos sin preparación, pero también la presencia de Cristo es eficaz, ¿eh? No, yo soy un hombre catequeta y investigamos estos ámbitos, pero también somos hombres de fe. Y muchas veces hay que hacer una opción de fe porque Dios actúa. O sea, enseñamos todo sacramentaria y todos sabemos que significa el ex opere operato. Sin caer en la magia, la realidad es que Cristo es eficaz en sus misterios, se hace presente objetivamente y se hace presente realmente. Si hubiésemos exigido a mi padre
a mi padre, lo que a veces yo he exigido como párroco, a lo mejor yo no sé si sería bautizado, ¿eh? Mi padre no es creyente. Es decir, atención con las exigencias, porque no podemos exigir a un chaval que se va a confirmar lo que no exigimos a un monje benedictino. Entonces yo también abriría al sentido común y dejar también que Dios actúe y que el hombre también responda. No seamos al menos semi-pelagianos, porque tenemos en hacerlo a veces, ¿no? Entonces yo creo que dejemos que Dios actúe, ¿no? Pero luego materialmente pongamos todos los medios que podamos hacer. Es decir, tantas veces te invitan como capellán a un colegio para una primera comunión y ves que la gente ni está preparada, ni la gente sabe. ¿Cuántos funerales hemos celebrado en que dices, el Señor esté con vosotros? Y nadie responde nada, ¿eh? Nadie responde nada. Y dices, bueno, pues, o cuántos bautismos en que la fe de la Iglesia la he asegurado yo como ministro. Bueno, pues confiemos en la gracia de Dios. Y también digo, hay conversiones, hay conversiones, Yo lo veo en la facultad, cuántos alumnos están bautizados de mayores, Estamos viendo conversiones en Madrid de gente que se ha convertido y se ha bautizado a adultos, y hoy son sacerdotes. O sea, también dejemos que Dios actúe en su iglesia. Una última pregunta. Como bien ha dicho el doctor Arocena, no existe, paréntesis, o se ha perdido, conciencia de pecado y por tanto el anuncio de la salvación, subrayado, no es una cuestión demandada. Jesús es el Salvador, pero la realidad es que ya muchos no lo necesitan o solo se cuestionan ante tragedias personales o enfermedades. Pregunta: ¿no habría que adaptar, entre comillas, el querigma central de la fe, Jesús Salvador, hacer un esfuerzo de mejora de la comunicación, escrito en mayúscula, a través del lenguaje y del testimonio? ¿Por qué el sacramento de la penitencia está en crisis? Porque aquí nadie se reconoce pecador. Es que el sacramento tiene el problema en su misma raíz. No, el sacramento no tiene ningún problema. Es decir, que el problema lo planteamos porque al haberse perdido la condición de pecado, la noción de pecado y asumir el pecado en la propia vida personal, el sacramento ya está tagado. Yo pienso que una recuperación del sacramento de la reconciliación pasa por una catequesis profundamente antropológica que demuestre cómo la oferta que hace el sacramento es totalmente adecuada a la necesidad del hombre de recuperar su cualidad sinfónica. Y por eso es terapéutico. A mí me llama mucho la atención que dice un autor en el Lexicon Novi Testamenti, el Kitter, que una de las devociones más primitivas de los cristianos a Cristo era como médico. Yo le preguntaba a un primer cristiano quién era Cristo, le salía Yatros enseguida, médico de los cuerpos y de las almas, ¿no? Esto está un poco perdido, ¿no? Ahora, el lenguaje en el sacramento de la penitencia. Yo conozco las dificultades internas que ha tenido el íter redaccional del ritual de penitencia. Me parece que en los prenotanda de ese ritual se aprecian dos espesuras, consecuencia de que en la historia de ese ritual de repente salieron las normas pastorales de Pablo VI y entonces el chetus originario se deshizo completamente, estamos hablando de las absoluciones colectivas, y se hizo un segundo chetus que no formaba parte de él ninguno de los que había antes, porque el Santo Oficio, la doctrina de la fe, abocó para sí ese ritual, quitándoselo a la congregación del culto divino. Por lo tanto, hay un intercomplejo, a pesar de toda esta dificultad, yo creo en el ritual de penitencia. Y abogo por la forma B. Es verdad que con la que está cayendo hay que celebrar la forma A para dar a cada persona toda la ayuda que necesita, habida cuenta de la que está cayendo. Pero si hablamos de comunicación, hablamos de la forma B, la absolución individual con la celebración comunitaria. Y eso es un monumento de comunicación que ahora no da tiempo a explicar. Y yo dedico
horas de clase a explicar la forma como paradigma de comunicación litúrgica. Yo no sé si he entendido bien la pregunta, pero sí tiene un sentido más amplio, no solo respecto al sacramento de la reconciliación. Yo creo que evidentemente a nivel de testimonio siempre se puede mejorar, porque el objetivo final es la santidad y a eso no llegamos nunca. Pero a nivel del lenguaje yo creo que más que adaptar, lo que se puede hacer es redescubrir o reencontrar las raíces, ¿no? Y un aspecto interesante o importante, fundamental de la vida cristiana es la pedagogía del deseo. Yo creo que aquí, es decir, además de que, bueno, San Agustín en la raíz, ¿no? Además, digamos, de si hay conciencia o no del pecado, yo creo que más radicalmente el tema es decir, si nuestros contemporáneos desean algo o no, ¿no? Muy bien, muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestro magisterio teológico, por vuestra también, digamos, experiencia. Gracias a todos los que habéis participado en esta mañana de reflexión. Verdaderamente damos gracias a Dios porque hemos sido un buen grupo los que hemos podido gozar de este momento, que como he dicho al principio no abundan, ¿verdad?, estos momentos, pero que, bueno, pues en fin, por eso digo que damos gracias a Dios por la oportunidad también de haber podido enriquecernos de las aportaciones de estos colegas tan queridos, Manuel González, Félix Arocena, Padre Ignasi, San Jordi Font. Con los alumnos, los profesores, nos volveremos a encontrar ya en un círculo más estrecho, más, digamos, académico de instituto, esta tarde a las 4:30, arriba, en el cuarto piso, del aula del cuarto piso del Instituto de Liturgia, para compartir con los profesores también, digamos, y alumnos con más particularidad y más cercanía. Será una hora y cuarto, en que podremos dialogar entre profesores y alumnos del instituto, con los profesores también invitados. Y los profesores que quieran sumarse, evidentemente, que están invitados a ello. Muchísimas gracias a todos.